Coyhaique TV presenta Personas que dejan huella en la Patagonia chilena. Personas que dejan huella en la Patagonia chilena. Personas que dejan huella en la Patagonia chilena. Entrevista a un destacado personaje de nuestra comunidad que será recordada por siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Mi nombre es Brahim Nasser y hoy estamos en una nueva cápsula de personas que dejan huella en nuestra Patagonia chilena a través de las pantallas de Coyhaique TV. Hoy me encuentro junto a un ex concejal, un hombre muy activo en la Sociedad Protectora de Animales, hombre radical, pero después se anduvo cambiando la chaqueta. Le vamos a preguntar también de aquello. Fue nombrado hijo ilustre de la comunidad de Río Claro. Fue presidente de la ANFA, presidente también del Consejo Asesor Regional de INDAP. Y creo que también hizo clases por Cochrane. Le vamos a preguntar. Muy bienvenido, don Luis Joaquín Sotomancilla, y muchas gracias por tu tiempo para venir a compartir un poco sobre tu historia. Muy buenos días, Brahim. Buenos días, señor televidente. No, la verdad que la gratitud es mía. Gracias por darme esta ocasión, esta oportunidad, para quienes ya estamos transitando por los atardeceres de la vida. Siempre es grato poder dejar o dar un testimonio de lo que hicimos o lo que tratamos de hacer. No sé si dejaremos huella, pero al menos lo intentamos. De dejarla tan seguro no estoy. O huella. Crear la huella de otra cosa. Luis Joaquín, antes de todo y para comenzar a conocerte un poquito, obviamente aicenino, nacido acá en la Patagonia, ¿no? A mucha honra, con mucho orgullo, nací precisamente en este sector de Río Claro, en el fondo del Mirador, que era de mis abuelos y mis padres, y allí transcurrió mi infancia, muy apacible, muy ligada a la vida del campo. Luis Joaquín, ¿y acá en la Escuela del Claro fue la básica o no? Claro, todos los hermanos, era nuestra escuela, la escuelita rural de aquella época. Es decir, la ducha en invierno era en el río. En el río, no ni más aguerrido. Sí. Eso, todos lo recuerdan con mucho cariño. Sí. Claro que en su momento yo creo que no era nada grato. No era nada muy grato. No, sí, teníamos una sala especial con tinajas. Ya, con tinajas. Ahí no calentábamos el agua en un fogón y ahí la mezclábamos. Luis Joaquín, y cuando sales de acá de la Escuela del Claro, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Bueno, me gustaría relatar un hecho que me sucedió aquí en la Escuela del Claro. Bueno, aquí siempre fui uno de los buenos alumnos en realidad, no quiero gloriarme tampoco, pero contarlo más bien como una anécdota que puede haber marcado mi vida futura. Resulta que esta escuela tenía hasta cuarto básico en aquella época. Okay. Y bueno, y como era tradicional en aquella época, en la Semana del Niño, el Rotary Club los agasajaba y elegían al mejor compañero, el mejor alumno, la mejor composición de la amistad, y al mejor compañero de la escuela lo llevaban a un almuerzo a Coyhaique con los rotarios. Ya. Invitaron, del Claro fui yo, el de la escuela Pedro Quintana, que dice entonces era la Escuela Superior de Hombres número 15, fue Eugenio Galilea. La Pedro Quintana, ¿esa es hoy la? La Pedro Quintana. Pedro Quintana, claro, en esa época era Escuela Superior de Hombres número 15. Perfecto. Después pasó a ser número 1 y 11 de niñas. La escuela, bueno, claro. Y bueno, nos fuimos al almuerzo, como digo, y ya después que, como vimos, hablaron, dice, vamos a ofrecer la palabra a los alumnos de cada, al mejor alumno que... A los invitados. A los invitados, claro. Y bueno, ya le tocó a mi amigo Eugenio Galilea, hoy día médico jubilado de Santiago, de una familia muy prominente acá en la zona. Él llevaba su discurso escrito y lo leyó. Puta, fantástico. Y tú te fuiste. Después le tocó a la Beatriz Sierra, hija del abogado Walter Sierra,
de acá de Coyhaique, también familia prominente, ella se puso a llorar, porque no llevaba nada preparado. Ah, ya, Y ya. después al de la escuela Baqueano, porque eran las 4 escuelas, la escuela Baqueano y la escuela que vivía la San José Obrero Ok. y Y él, la Baquedano la 14, digamos. claro, Claro. dijo, no voy a hablar, no. Y bueno, y ahora le toca el del claro, y yo en realidad dije, bueno, ¿cómo no voy a decir algunas palabras? Y por supuesto que me hizo Salió su política. hice un discurso improvisado y que fue muy aplaudido, muy bien recibido. Mi directora que me acompañaba se puso a llorar de emoción. Era un alumno bien preparado. La calidad de... Claro, porque el prestigio era para ellos, ustedes están educando buenos niños. Lógico. Yo tenía 9 años, ¿no? Mira. Así que, bueno, después hicieron un acto acá de reconocimiento, me regalaron una colección de libros de Emilio Salgari, recuerdo. Qué bueno. Bueno, y después me fui a Coyhaique. Ya en Coyhaique igual tuve suerte y empecé a sacar los primeros lugares en el curso, a destacarme. Ahí ya elegían presidente de curso, también presidente de curso. Ah, ahí ya la beta ya estaba sembrada. Ya. Así Perfecto. que, y bueno, posteriormente al Liceo Porta Aysén. Acá estaba ya el Liceo San Felipe de inicio, pero como no tenía internado y nosotros éramos Claro, campesinos, campesino teníamos necesita- que pagar la pensión, que era Eso. más cara que el internado se pagaba algo, pero no mucho en realidad. Y era un liceo de mucho prestigio. El Liceo de Porta Aysén en aquella Mucha época. gente antigua de acá de la zona estudió en Casi Aysén. todo, claro. Sí. Y- Sí. y- Justamente y- por el tema del internado. el tema del internado. Así que ya, bueno, también llegué y ocupé el primer lugar, el primer lugar. Y después fue el alumno también elegido presidente de curso, y así pues ahí me fui desplegando hasta que seguimos avanzando. Y bueno, ya no nos trataba muy bien, porque, o sea, siempre nos decían los campesinos, o sea, siempre nos miraron con menosprecio. Con menos precio. Que existía una rivalidad en esa época entre Coyhaique y Puerto Aysén. Claro. Y Coyhaique, o sea, Puerto Aysén era la capital de la Porque provincia. La capital de la provincia. Claro, porque no era, estaba dividido el país en provincias, 25 provincias, ya las regiones se crearon después. Después, con muy harto después. Así es que, y ahí tengo otra anécdota igual que la voy a contar A rápido, no ver, sé. pero por favor, si para eso estamos. Es la idea. Ya, y resulta que llega, ya estaba como en tercer año por ahí más o menos, y llega el fin de año, paseo de final de curso, y ya pues, nos compramos 2 corderos, no me acuerdo si eran 2 o 3, pero ya pues estaban los corderos ahí, y bueno, ¿quién va a hacer los corderos? Puta, ¿quién lo va a hacer? Pues, Ahí en el estaban los campo, asadores y todo, y ya, ¿cuál es el problema? habíamos 2 campesinos de Coyhaique, que era el Oscar Gómez, pero Oscar Gómez era del pueblo, era de ciudad. Yo era Ya. campesino. Ya, pues los campesinos, ya lo hacemos cordero. Hicimos los corderos. O sea, yo lo hice casi solo, pues yo sabía. O sea, no había hecho yo corderos, pero había visto a mi papá. Pero toda que la estaba vida en el cambiando. campo, claro. Así que quedaban exquisitos a la hora de los corderos. Cuando ya estaban listos, llegó el rector, un hombre alto, serio, con unos lentes gruesos. Y yo nunca lo vi reír en realidad. Y cuando llega, y él pregunta, ¿qué hizo los asados? Y los otros riéndose, los campesinos de Coyhaique, de Coyhaique, sí. Y él se para y le dice, o sea que ustedes, sin vergüenzas, si no fuera por los campesinos, no habrían comido, entonces. Y ya está rozando tiempo. Bueno, y después te fuiste y ¿qué pasó con Luis Joaquín? Luis Joaquín después se viene a Coyhaique. Pues Ah, ya, Coyhaique. sí, mi papá me trae a Coyhaique, mejor querían tenerme más cerca, en realidad era un tanto díscolo yo. Poco por decirlo suave. Así que para tener más controlado, así que bien. Aquí terminé mi 6º año de humanidades de aquella época acá en Coyhaique, en el Liceo Josefina Aguirre. En el Josefina Aguirre. Entre otras cosas, el Liceo de Puerto Aysén ahora se llama Raúl Bursén Campiño. Y Raúl Bursén Campiño fue mi profesor, jefe, allá en Puerto Aysén. Y la señora Josefina Aguirre Montenegro, la directora del liceo, fue mi profesora. Ya es su nombre. Y después Pedro Quintana fue el director de mi escuela cuando yo estaba ahí. No puedo creer, qué coincidencia. Y qué lindo saber que quienes fueron tus maestros llevan los nombres de los establecimientos. ¿Cómo llega Joaquín a ser profesor en Cochrane? ¿Cómo se entrelaza esto? Bueno, yo en realidad tenía a mi hermano Carlos con su esposa Hilda, ambos eran profesores en la escuela pública de Cochrane. Y me invitaron en unas vacaciones
cuando yo ya había terminado mi sexto, y me iba a preparar, yo iba a juntar un poco de dinero para irme a la universidad. Ya. Y entonces necesitaba trabajar, pues, pero no pensaba nunca que iba a trabajar en Cobran. Pero el párroco de allí, el padre José Bello, él era el director de la escuela rural, que había ahí, Escuela Agrícola Rural San José. Y ya, pues, un día en el almuerzo me dice, oye, se me fue el profesor y ya no vuelve este año, porque fue en un verano, pues, entonces, ¿no quieres venirte a trabajar conmigo? Y ya, vamos. Pero hoy nomás. ¿Qué estamos? ¿En qué estamos? Ya, hoy nomás. Y así aprovecho a juntar plata. Y era una buena instancia para juntar plata, porque en realidad a mí no me pagaban el sueldo allá, sino que yo cuando terminaba las clases, ya para las vacaciones, venía acá al vicariato apostólico de Isela Coralzo A cobrar. los sueldos. Así que no, pues salía con una buena cantidad. Lógico. Y allá los gastos de ingreso mínimo. No, porque al final divorciaba a mi hermano. Ah, claro, al tío Carlos. Claro. En ese entonces yo me imagino, porque estamos hablando de sus buenos años atrás, ¿no? Del año 67. 67. Hace poquito, hace 2 años atrás, el obispado de Aysén, el padre Luis Infanti, celebró los 50 años de aniversario de esa escuela. Perfecto. O sea, estaba en sus inicios. Está en sus inicios. Y me invitaron a ir ex alumnos míos que aparentaban más edad que mí. Pues. O sea, me dijiste 67. Sí, O sea, fue justo cuando tu hermana te hizo un feliz tío de una persona, de una tremenda persona que hoy día es un animador muy buen mozo. así es, pues, oye. Bueno, debo confesar a la audiencia que en realidad es mi tío. No fue aquí. Bueno, y estuviste ahí 2 años. Claro, 2 años. Después ya yo tenía mi dinero como para salir a estudiar y bueno, empieza el proceso de reforma agraria y yo pertenecía al Partido Radical. Ah, ya pertenecía Ya, al radical. no, yo de la juventud, de estudiante ya era radical. Ah, desde Portaicén, desde esa Claro, época. desde el liceo. Entonces, igual fui dirigente, presidente provincial en esa época. Y entonces, bueno, empiezan a llamar a jóvenes para para asumir algunas jefaturas, algunos cargos. Chuta, ya. Y yo tenía conocimientos agrícolas en realidad, bueno, por el mismo hecho del campo, Por trabajaba en esa el- escuela agrícola y todo. Me llaman para que te haga cargo de la jefatura de área de la CORA, INCOCA, Corporación de la Reforma Agraria. Hay ahí unos predios reformados ya, con asentamientos, y como yo había sido profesor de casi todos los niños de ese asentamiento, bueno, asumí el cargo y bueno, juntamos más plata. Ah, sí, lógico, sin duda. Oye, y bueno, y te tocó todo no eran como tomas de tierra, sino que cómo eran esos procesos en que se quitaban los campos, cómo era eso. Era una ley de reforma agraria. Esta Ya. ley comenzó en el gobierno de Alessandri con la ley 15.020. Ya. Después fue la 16.040 con Frey. Y luego con Allende. Este proceso era una ley de la República. Y claro, se expropiaban los predios Eso, expropiar. expropiaban que tenían una superficie superior a 80 ríos básicos, 80, hectáreas de riego básico, ya. comparada con la zona del Cajón del Maipo. O sea, acá correspondían casi 1.000 hectáreas, pues, a los que tenían menos campo a nadie se les tocó aquí. Claro, ya. Pero se expropiaron varios. O sea, de hecho apareció en el diario oficial, y con el diario oficial nosotros íbamos a tomar posesión de los Ay, Dios. Me imagino que debe ser un periodo complicado porque seguramente conocía mucho a la complicado, persona. ¿viste? Por supuesto, pero bueno, y afortunadamente por eso también nos trataron bien, pues. Porque claro, la gente entendió que bueno, era un proceso y que nosotros éramos meros funcionarios públicos, ¿no? Pero no es lo mismo cuando te toca, no sé, pues en una ciudad o región grande donde tú no conoces a las personas, que también es doloroso, pero más doloroso cuando tú conoces a las personas. porque Claro, acá- evidente, pues hay que decirle, pero la gente entendió bastante bien, Mira qué bien. entendió. Yo me acuerdo de don Fidel Enríquez, por ejemplo, de don Sigifredo Pinuel, que eran vecinos nuestros ahí, ¿no?
incluso me invitaron a comer cuando yo llegué. Nosotros íbamos con carabineros por si acaso Pasaba. sucedía algo, claro. Pero no, acá en la región prácticamente no sucedió nada. Precisamente por eso, porque se conocía la gente, pues había menos habitantes que ahora. Luis Joaquín, radical, pero después pasamos el PPD. Claro, bueno, después vino el gobierno militar, Bueno, militar. yo me fui al exilio, tuve algunas dificultades acá, fui también procesado y condenado por la justicia militar, Claro. y después me fui para Argentina. Tenía familiares allá, viví algunos años en Argentina, allá en Caleta. En Caleta. Claro, así que estuve un par de años ahí, con la mala suerte que ya se produce de nuevo un golpe militar de Videla, así que éramos mal. ¿De vuelta para acá? De vuelta, claro, yo de acá no había salido. Yo no había sido expulsado ni había sido exiliado. Yo había, Sí, pero era una situación complicada. era más que nada un exilio económico, porque acá no voy a encontrar trabajo en ninguna parte. No. Po. Bueno, aparte que después me acogieron mis viejos en el campo, ahí parece que estuve trabajando allí. Y claro, ahí volví, y cuando ya volví, ya se estaba de nuevo. Claro, o sea, participé harto en encuentros nacionales del Partido Radical. Y claro, volví, ya se estaba organizando casi en la clandestinidad de nuevo el partido. Y claro, me trajo problemas con la familia, igual nadie quería que me meten esa vocación, ustedes que vaciar en otra cosa, hombre, en el deporte, puede ser dirigente Claro, deportivo. claro. Es complejo. No, así es. Pero es que nace a chichapa, muere cantando, ese es el problema. Y claro, la primera reunión que tuve ya de nuevo dirigente, de nuevo viajes a Santiago, esa cuestión. Y claro, la primera oportunidad que cuando la apertura de la democracia, bueno, en el 90 se eligió presidente y parlamentario, y en el 92 la nueva ley orgánica constitucional de municipalidades se eligieron los primeros concejales. Ok, con Erwin. Era con Patricio Erwin. Así que ahí me postularon, me postuló el partido y bueno, y tuve la suerte de salir igual. Oye, pero a ver, salir varias veces, no. Claro, precisamente el reconocimiento que me hizo la Junta de Vecinos de Río Claro es por haber salido por cuarta vez, concejal, haber sido electo por cuarta vez. También estuviste involucrado en el tema deportivo, fuiste presidente de la ANFA, ¿no? Claro, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Y esos momentos contemporáneos con esta época, más o menos, digamos... Fui a concejal a la vez. Eras concejal a la vez. O sea, todo esto de vuelta de la democracia. Claro, primero, antes de ser concejal por primera vez, fui presidente de la Junta de Vecinos de mi población. Yo me había casado y me había venido a vivir acá a Coyhaique, ya, la población de la Concepción. Y presidente de la Junta de Vecinos, ¿cómo no podía ser de otra manera? Y dirigente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Coyhaique. Ah, también. También, así que, claro, y de ahí ya concejal. Y después empezamos a formar, bajo el mandato de Carlos Valfontín, apoyado por la municipalidad, formamos la Sociedad Protectora de Animales. Para allá quería llegar, pero te adelantaste. Fue en la época de Don Carlos. Sí. Ya. ¿Cómo nace? Bueno, yo sé que participa muy activamente, o digamos, al menos en su inicio, con la Sociedad Protectora de Animales Coyhaique, y que después esto deriva en REI para lo que es hoy, ¿no? ¿Cómo nace esto? Claro, de la Sociedad Protectora de Animales, sí, en realidad tuvo una duración muy prolongada y después se crea REIPA. REIPA, Rescate y Protección Animal, que pasa a ser una fundación. Entonces. Y claro, también fuimos dirigentes, yo también llegué a ser presidente de esta organización que en este momento está disuelta. Ah, está disuelta. Sí, pero en esa época teníamos nosotros el apoyo de una agencia filantrópica norteamericana, la Patagonian Foundation, Ya. que nos apoyaban con esterilizaciones, con alimentos para mascotas. Y si nosotros esterilizamos aquí al menos unos 5.000. Seguro. Y era un proceso que iba siguiendo, o sea, que no se detuvo. Entonces se notó la disminución de la sobrepoblación canina acá en la región. Lamentablemente después ya se dejó de hacer durante un tiempo y
Bueno, se ha hecho después a través de proyectos de la Subdere, con la municipalidad. Entiendo Se que la continúa municipalidad haciendo. tiene una veterinaria pública. Sí, no, ahora tiene una veterinaria pública, no se ha avanzado en eso, eso es Y el importante. tema del canil, ¿eso funciona? ¿Cómo está esa parte, Luis Joaquín? Yo no sé exactamente cómo funciona en este momento, pero la verdad es que yo no soy muy amigo de hacinar perros, en realidad. A pesar de que ahí hay un campo, un espacio bastante más o menos grande donde ellos pueden salir a caminar, pero en el fondo igual están encerrados. Claro, pero tampoco lo podéis tener en la plaza porque pasa a ser un No. problema. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? La solución es esterilizar y educar en tenencia responsable, ¿no? Educar en tenencia responsable, si la gente al hacerse cargo de un animal tiene que ser responsable, tiene que cuidarlo, tiene que mantener, tiene que considerarlo un miembro más de la familia. Claro, de hecho tenemos una cápsula de salud animal con nuestro doctor Nicolás Pérez Gómez, como el Nico, Cruz Azul. el Cruz Azul, exactamente. Y Nico justamente tiene una de las cápsulas dedicadas al tema de la tenencia responsable. Y dice, bueno, si tiene, él postula o tiene el postulado de que no existe el perro asilvestrado, ¿está bien dicho la palabra? Sí, Sino que es de libre de ambular, porque el perro es doméstico, no vuelve a ser silvestre, y segundo, siempre hay un dueño. claro. Ese dueño tiene que ser responsable y considerarlo como un miembro más de su familia. Tiene que pensar en la alimentación de ese animal, en la vivienda de ese animal, en la salud de ese animal. Por favor, no siga porque me recuerda que tengo 4 Sí, ya lo vi. y que ay, y que yo creo que fue más fácil educar a las hijas que estos 4. Digo que son un dolor de cabeza. Y el problema es que uno se encariña y de repente dan ganas de regalarlo, pero es como que saben, te ponen una carita y hasta ahí llega. Que no. Y se dice, Luis Joaquín, nunca más hubo postulación al Consejo de la Municipalidad. ¿Está retirado? sí, de la política activa, sí. Aunque una vez en Argentina, cuando yo fui representando a la municipalidad en un encuentro internacional, me pillé con... había un anciano, en realidad, que decían senador de mandato cumplido, porque ellos en vez de decir ex senador, era un senador de mandato cumplido. Senador de mandato. Y todos le rendían pleitesía por su honor. Y entonces yo hice el discurso de parte de la delegación chilena. Ya. Y el viejito me fue a saludar y a felicitar. Y yo le dije, "Oh, usted está retirado de las pistas ya". No, mi hijo me dijo, mira, los políticos nos retiramos solamente cuando estamos en el cementerio. Tal cual. Lo decía. Es como, no solo los políticos, el cantante termina, El deportista. el deportista, No, todo. cualquiera sea el que hacer o la actividad que uno tenga en la vida, la va a llevar hasta el final. Sí, hasta el final. Son cosas que vienen en el ADN. Así es. ¿Cómo ves la política hoy en día, Luis? Hay algo que tengo una reflexión al respecto, que no quiero comentarte para ver si la compartes conmigo o no. Yo en la época en que lo recuerdo como miembro activo del Partido Radical, qué sé yo, notaba que los políticos en general eran como más apegados a su partido. Era como que si el partido les decía pónganse de pie, y todo el partido se ponía de pie. Luego comenzaron a salir algunos poquitos díscolos, ¿cierto? Que no estoy de acuerdo con mi orden de partido, y como que después eso se comenzó a hacer normal, se normalizó como el ser díscolo a su partido. Y hoy día vemos que muchos miembros de partido no le hacen caso derechamente a la instrucción que viene nacional, y también hemos visto como partidos tremendos, inmensos, como la Democracia Cristiana, por ejemplo, hoy día han reducido su mínima expresión. ¿Compartes esa...? Sí, efectivamente, Esa- así es. Pues. Lamentablemente es así. Pues. En nuestra época, bueno, yo me inicié bastante joven, había mucha disciplina. Mucha Mucha disciplina, bueno, y uno, sí, bueno, el hecho ¿Te de... gusta o no? De gusto no, si tú participas en un partido político, puta, es un derecho en realidad, pero es un derecho, tú actúas en forma voluntaria, nadie te obliga. Nadie te obligó. Y si no aceptas las reglas del juego, entonces mejor te vas, ¿no? ¿Dónde te vas?
Bueno, y eso pasó conmigo con el Pedro. Tal cual. Pero mira, Abraham, lo que yo siempre, y esto lo digo en todas partes, y comparándolo de ahora, que lamentablemente está desprestigiada la política, pero en aquella época había mucho respeto. Bueno. Se había construido en base a un respeto mutuo. Se aplicaba mucho el principio de la tolerancia, que eso nos enseñaban en el Partido Radical. Que decía que, bueno, la tolerancia es el principio, ¿cierto?, que permite la sana, pacífica y armónica convivencia entre personas que piensan distinto. Claro. Aquel principio que nos permite reconocer que nadie es dueño de la verdad absoluta aún. No. Sino que todos tenemos una parte. Una parte de verdad y otra más. Y por último, aquel principio que dice, te obliga, ante determinadas circunstancias, ponerte en el lugar del otro. Porque hay cosas que uno critica en realidad. Y después se pregunta uno, oye, si yo hubiese estado en el lugar... Si hubiese sido la mujer lo habría hecho, lo vimos. Güey. Luis Joaquín, a propósito, por ejemplo, de la licencia médica que hemos visto que ha sido un desastre, ¿cierto? De la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, que también vemos que hasta la Fuerza Aérea, que uno tiene, no sé, de afuera, sin ser, digamos, como un hijo de vecino, uno la Fuerza Aérea la tiene como en un pedestal, igual que la Marina. Todas las Fuerzas Armadas. Hoy día acaba de salir una noticia, ahora en la tarde, que más de 130.000 funcionarios fueron al casino estando con licencia médica. Bien, digo, al casino. No estamos hablando ni siquiera de viaje. O sea, hasta mientras estaba enfermo se iba al casino a jugar. Esto, ¿tú crees que hoy lo sabemos por un tema tecnológico? Porque hoy día cualquiera agarra un celular y te graba un video. Las redes sociales saben dónde tú estás. Y que antiguamente pasaban como más piola y las cosas se hacían igual. ¿O no? Mira, yo creo que en todo tiempo y en toda parte se cuece nada, dice. Menos en un país de África donde las comen crudas. Güey. Está bueno el dicho, se lo vamos a comer. Pero en menor escala, creo yo. Creo que en menor escala. Y es una pena, es triste ver que instituciones permanentes de la República hayan sido permeadas por todos estos vicios que existen actualmente. Claro, y que antiguamente no, pues tal vez sería, no sé, por el tráfico de cigarro. Claro, no, pues sí. O de, no sé, de licores. Estoy hablando estupideces, digamos, pero como que en esos años no existía la coca, o no sé, a lo mejor sí existía, pero no sé si era un flagelo como lo es hoy. No, evidentemente no, las drogas no, por lo menos acá en la región, nunca las conocimos nosotros. Siempre hacíamos su fiestecita con un buen trago. ¿No? Por eso, o sea, la droga era el trago. El trago y cigarro. Claro. Pero también uno sabía comportarse ante las circunstancias. Sí. Pero siempre cuando hablo ante jóvenes les digo, mire, si nosotros nos pegábamos un farrita, pero jamás, y también nos embriagábamos, sí. Pero jamás se nos iba a ocurrir atentar contra la propiedad pública o privada. Respetábamos mucho a los carabineros, pues los veíamos de lejos y nosotros arrancábamos. Pues. Ahora los atacan, nos enfrentan. No hay respeto por nada, por nadie. Entonces, y eso en realidad hace que nuestra sociedad esté flaqueando. Luis Joaquín Soto Mancilla con S. Toda una vida, yo lo sé, porque me consta, dedicado a la política, al margen de del pensamiento en sí, digamos, del bando, digamos. Hoy en día tenemos una política absolutamente desprestigiada, especialmente el Parlamento. ¿Crees que hay demasiados parlamentarios, que hay muchas nueces ahí? Y además, con algunas falencias que, insisto, yo desde afuera, sin ser periodista, sin ser militante de ningún partido, siendo solo un hijo de vecino, digamos, veo que tienen tremendos sueldos, que no sé si se justifican. Segundo, veo que se autonorman, es decir, se le ocurre que mañana que todos tienen en un asado y son capaces de sacarse una ley en 8 horas, ¿cierto? Como ocurrió en el caso de un partido político. ¿Te recuerdas que se cerró el plazo y en un rato hicieron una ley que se extendía el plazo? Exacto. Creo que no sé si fue el PPD o la DC, por ahí. Y todas las asignaciones, la DC Esas asignaciones que
que pasan a ser una burla para el común y vecino que se tiene que levantar todos los días a las 8 a trabajar, en que al parlamentario se les paga hasta los neumáticos del vehículo, la benzina, el internet de la casa, 10 números celulares. Es decir, está bien que exista un buen sueldo, ¿cierto? Tal vez una buena regalía, pero no al nivel de lo que hay. Lo estoy diciendo yo como Efraín Nasser, como de afuera. ¿Compartes esa visión o no la compartes? Sí, no, yo la comparto plenamente. Sí, esas granjerías en realidad debían reducirse. Y ellos mismos en alguna ocasión habían propuesto para sus sueldos, pero al final yo no sé qué pasó con... Ahora las asignaciones son brutales. El costo de los asesores, pasajes liberados, pasajes al extranjero con viáticos en dólares. Y ahora hay otro tema que, por ejemplo, no sé, lo conversábamos con una de las entrevistas políticas que tuvimos hace unos días atrás. Yo le decía, el trabajo de un alcalde es muy jodido. Hay que tener mucho cuero duro ahí, porque estás en la primera línea con la población. Sin embargo, tú al parlamentario, al diputado, al senador, lo ves más allá. Es el trabajo de ellos, si bien es cierto, si tú lo miras a nivel macro, afecta, ¿cierto?, al bienestar de la población por cuanto están dictando las leyes, pero el que está en el trabajo lo ve allá arriba, ganando un tremendo sueldo. Y de repente vemos, no sé, publicaciones reels en Instagram, en Facebook, en que sale un diputado o un senador sin dar nombre que dice, estamos preocupados por esta situación. Es decir, con 15 palos mensuales yo a lo menos esperaría que esté preocupado. Y más que esté preocupado, que esté ocupado en aquello. Exacto. El trabajo se ve lento. Honestamente, no se ve. No, pues en realidad hay leyes que duermen en el Parlamento durante años. La ley Y de ellos tienen que estar adopción que salió. legislando. Si la tarea de ellos es legislar, si no tienen nada que venir a formar un comité de vivienda, casi para eso. Bueno, dijimos los concejales en eso. Yo creo que el alcalde y los concejales, yo creo que tienen más trabajo que los parlamentarios. O sea, no me Porque cae. aquí si el club deportivo más humilde tiene aniversario y tiene que estar entregando un premio, un trofeo y estar ahí el alcalde. Que el no tiene grifo, fin de que la semana. calle, que el árbol, que la luz de la luminaria pública. Es muy amplio el abanico de acción. Que tiene de el tareas. municipio, de tareas, de obligaciones. Así es. Pero bueno, ¿Cómo ves la cosa política ahora de cara a las próximas elecciones de este año? Pucha, a mí me da cosa, digamos, cuando de repente escucho cada cosa de los políticos. Veo muy de afuera, Luis Joaquín, y sin ser partidario de alguno de los partidos políticos, sin ser partidista, digamos. Veo tan polarizada la cosa. O nos vamos a la extrema derecha o nos vamos a la extrema izquierda. Y si tú contáis los votos, es casi 50 y 50. así es. O sea, tampoco va a haber mucha representatividad del que salga. De todas maneras, sí, pues hay que pensar en lo que eran los políticos antiguos. Los políticos eran verdaderos tribunos. Sean de partido que sean, eran tipos preparadísimos. A eso voy. Yo recuerdo Luis Bosé, el mismo Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Félix Bulnes, tipos pero preparadísimos, tribunos en realidad. Incluso yo tengo también una anécdota, o sea, siempre la cuento, además que siempre en el campo, cuando una persona era refinada, era culta, hablaba bien, tenía buenos modales, decía, es muy político el hombre. O sea, era sinónimo de político, ¿viste? Claro, no, sí. Ahora con respecto a los regidores. No, el regidor era tipo... Una tremenda representaban bien el nombre de autoridad. Ahora tenemos autoridades con cuarto medio, hemos tenido alcaldes que ni siquiera tenían cuarto medio. Ahora, eso es algo que a mí me molesta mucho. Si yo quiero entrar a cualquier trabajo en el área privada en este país, yo tengo que tener un tremendo currículum. De hecho, siempre se quejan cómo pueden pedir este currículum. Entonces, está limitando a que no pueden entrar los jóvenes, porque evidentemente, siendo jóvenes recién salidos de la universidad, no puedes tener ese currículum. No. Ok. Oye, respecto a
la elección presidencial, en realidad, bueno, yo no quiero aventurar juicio en realidad porque me he equivocado muchas veces y no quiero equivocarme otra vez más. Voy a esperar quiénes son los dos que llegan a la segunda vuelta. Sí. ¿Y algo por ahí o no? Mi corazoncito siempre va a estar al lado izquierdo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, te quería llevar al tema de la profesionalización de la política. No así como en todo ámbito público y privado principalmente. Te exigen tener un título para poder ejercer un cargo, ¿cierto? ¿No sería lo mismo, por ejemplo, poder exigir que todos los concejales o los consejeros o los diputados o los senadores tengan un título de administrador público, porque están administrando no solo fondos públicos, sino que además todo lo que tiene que ver con el ámbito público, no solo el presupuesto, a eso me refiero, sino que también en dónde vamos a realizar la inversión y todo esto. Entonces, no me parece lógico que alguien porque tenga una buena parada, porque sea simpático, porque sea empático, pueda llegar a cargos altos sin tener una preparación que le permita administrar. Lo hemos visto en el gobierno regional, en la alcaldía, no necesariamente de esta región, estoy hablando a nivel general, pero hemos visto cada desastre. Y precisamente por eso han ocurrido estos desastres, precisamente porque no hay conocimiento de administración pública, no hay conocimiento de la legislación que nos rige y no tienen que tener cierto grado de preparación. Luis Joaquín, antes de todo, agradecerte tu tiempo. Querido tío, te quiero mucho. Aunque no nos vemos muy seguido, pero te quiero mucho. Gracias, compadre. Y para mí es un tremendo honor tenerte acá en Coyhaique TV, no solo como un entrevistado, sino como un pariente muy, muy cercano. Conozco de tu trayectoria, siempre te recuerdo, de vuelta a la democracia, que una vez llegaste con una caja de discos de Puerto Montt, pero inmensa. Salvatore Adamo estaba ahí, no sé, era una inmensa caja de discos, y yo estaba pero fascinado con esa caja. Bueno, yo siempre algo traía para mi sobrino. No, si no era nada, te lo robé. No te vengas a hacer así. Querido tío, con toda esa experiencia política y de vida que tienes, esa es tu cámara para que por favor te dirijas a los políticos jóvenes, a la savia nueva, que aquí en la región hay varios jóvenes que están ingresando al tema político. Por favor, tu experiencia hacia ello y algún pedido que le quieras hacer. Bueno, evidentemente, instarlos a que continúen adelante. La política es una actividad honrosa en realidad. Dedicarse a trabajar por los demás siempre va a ser importante, siempre va a ser noble, pero hay que hacerlo con probidad, con transparencia, no dejarse de tentar por todas las, mira, te digo yo, las cosas que actualmente se dan. Yo sé que, bueno, todos somos ambiciosos, más bien las aspiraciones que uno pueda tener, no transformarlas en ambiciones. Las aspiraciones son legítimas. Por supuesto. Y hasta necesarias en política. Por supuesto. Y no solo porque si no fueran, claro, pero si no hubiera personas con aspiraciones, no habría políticos tampoco. Entonces, pero siempre y cuando estas se sepan llevar. La ambición es buena mientras se mantenga la probidad. Claro, mientras se mantenga la probidad. Por eso digo, siempre que no se transformen en ambiciones personalistas ni en búsqueda de platas malavillas. ¿Eso? Sí, eso es. Luis Joaquín, muchísimas gracias. Ya, estamos dando término al programa. Estamos dando. Pues yo, bueno, solamente desearle el mayor de los éxitos. El resto es facturado, Luis Joaquín. No, mira, en realidad, desearles mucho éxito. Desear que este emprendimiento que ustedes tienen hoy día, que sea una semilla que caiga en tierra fértil. Dios quiera. Que emerja como planta vigorosa, que produzca abundantes y generosos frutos
para el bienestar y felicidad de nuestra comunidad de Río Claro primero, luego de Coyhaique y la región. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, Personas que dejan huella en la Patagonia chilena, hoy con don Luis Joaquín Soto Mancilla. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Coyhaique TV presentó Personas que dejan huella en la Patagonia chilena. Entrevistas a un destacado personaje de nuestra comunidad que será recordada por siempre. Hasta pronto.